ver, y vamos a empezar con la creepypasta de Zelda de Silence Dungeon. No, espera. Internet, es esta. Ahí está. Cabrón, no escucho nada. Y es 30 segundos de nada. Ahí está, se escucha. No, fue el video. De Legends Zelda. ¿A poco es un falso gameplay? ¿O acabas de chutarse un minuto de intro? Pasos ligeros. Un minuto de Pasos intro. lentos e inocentes. El héroe de cabellera dorada se hallaba paseando como de costumbre por una de las tantas arboledas en las afueras de Hyrule. Practicando cortes, practicando tiros al blanco, cazando uno que otro animal o tallando árboles. La vida en Hyrule era sencilla, aunque para nadie es un secreto que la naturaleza mantiene la cabeza ocupada. El sol estaba por descansar y el cielo estaba perdiendo su color. Link, tras un día de exploración, se prepara para regresar al castillo. Sin embargo, como quien se sorprende por un momento inesperado, Link recibe un mensaje devastador. El héroe, mientras preparaba sus cosas, desde el cielo ve cómo se deja caer un ave. Negra. Oscura como la noche. Tan negra que con solo verla, cualquiera llegaría a la conclusión de que el cielo de la noche se está cayendo. El pájaro, tosco por naturaleza, deja soltar un pergamino, el cual anunciaba y exigía la presencia inmediata del héroe en el castillo de Hyrule. Sin uso y medida, el héroe prepara sus cosas y procede a montar en la gran espalda de la misteriosa ave. Link podía una vez más tocar el cielo, que a pesar de la incertidumbre, no podía evitar tranquilizarse viendo al reino de Hyrule desde las alturas. Pues cualquiera desde arriba siente que es el rey. Tras un rápido viaje, el ave se deja caer justo a la altura de los aposentos de la princesa. El chico baja rápidamente y con mucha preocupación abre la puerta. Solamente cabrón, para ver lo que pues. vendría siendo el principio del fin. Muchos guardias y representantes de la realeza se hallaban presas de una ¿Qué castillo es preocupación ese? ¿De aberrante. cuál juego? Soldados discutiendo. Nobles vociferando crisis, diplomáticos pensando qué decir y sirvientes al borde del colapso. La princesa ha desaparecido y se desconoce su paradero. No paraban de decir en el castillo. Zelda se El volvió trono Mario. estaba vacío y lo único que dejaba eran restos de poder. El héroe confundido, presa de una desesperación temprana, intenta buscar una explicación. Clama por información, busca una respuesta a un acontecimiento que simplemente nadie esperaba. Los guardias y curandero, presas de la misma desesperación, les exige al héroe que se comporte, pues el apuro lo único que trae es cansancio. Entre minutos de incomodidad y frustración, la escena da un giro inexplicable. Una niña, de rizos dorados igual que el héroe, rompe la inconformidad y cesa de repente la inquietud, cual si fuera un juez exigiendo orden. La niña, de ojos claros y profundos, apunta al héroe y le pide acercarse. Link, confundido, exige explicación. En eso la niña, sin aviso, toma la mano del héroe y comienza a palparla. La ve con cuidado y revisa con rapidez. Confundido, le responde con un gesto de incomodidad. Gesto que es vencido rápidamente por un gesto mucho más confuso. La niña mete sus uñas dentro de las uñas de Link. No buscando incomodidad, sino buscando restos de corrupción o de algo que no está lo suficientemente claro. La niña, con toda la atención, le pide al héroe calma y cordura, pues a continuación le explicaría exactamente la situación. Un mal desconocido interceptó a la princesa en un momento de confusión. No hubo gritos, no hubo quejidos, ni muchísimo menos una evidencia.
Lo único que hubo fue un daño profundo, que a pesar de no ser inmediato no traía dolor, sino que se iba acumulando en el cuerpo poco a poco para nunca soltar. O al menos desde un principio así se creía. Algo había engullido a la princesa y nadie sabía qué era con exactitud. Me mamé, La perdón, no sé qué niña, me a pasó pesar hoy. de ser muy pequeña, se expresaba con una madurez aterradora. Gesticulaba con responsabilidad y demostraba sin fin una gran cantidad de seguridad, pues en aquel momento la edad no era más que un número, donde la madurez simplemente lógica no hallaba. Se movía de un lado a otro, explicando con palabras tan afiladas que hasta la elocuencia de un político quedaría hecha trizas. Misteriosamente, solamente ella sabía muy bien lo que había sucedido. Explicó que era una curandera con mucha experiencia, que a pesar de su edad, había absorbido muchos conocimientos acerca de la magia blanca y las fuerzas de la luz. Entre explicaciones, la chica abruptamente Pero anda señaló un sus lugar en el mapa colas. de Hyrule. A Y ver. marcó con una X lo que vendría siendo el lugar. El núcleo, de donde dicha oscuridad estaba por emerger. El héroe, presa de la misma confusión, desde sus adentros clamaba por una clara explicación. Sin embargo, la situación era tan desesperante que ni siquiera el tiempo parecía cooperar, pues hasta incluso traía consigo la misma duda. Link, con ganas de preguntar, con ganas de indagar en la situación, simplemente se veía reducido en una sensación tan estresante que ya con el hecho de interrogar, se perdía tiempo. Un tiempo tan valioso que ni siquiera con la canción del tiempo se podría recuperar. Intrépido, y con la cabeza llena más de preguntas que de respuestas, pero mucho más de valentía, exigió órdenes a la niña, a dónde debería de ir y qué es lo que debería de hacer. La chica volteó la cabeza hacia él, con un interés inoculado, y tras una pausa en sus palabras, se dispuso a tomar las riendas de la misión, pues de sus adentros estaba a punto de explicar la diligencia. La mazmorra del silencio. Ella no paraba de mencionar aquel nombre, y exigía la presencia del héroe junto a la de ella en aquel lugar perdido de Hyrule. Y sin más tardanza juntos se pusieron de acuerdo para comenzar la aventura. El ave ya estaba enterada de lo sucedido y tras una profunda y pausada explicación, el pájaro ya había entendido la dirección. Link tomó sus cosas y junto a la chica partieron hacia allá, con prisa y sin demora. Durante el vuelo, el héroe no podía evitar sentir un mal presentimiento. Un presentimiento tan desolador que el estrés en su mente no hacía más que nublar su juicio y no ver el peligro. Mientras tanto, la niña mantenía su vista expectante a la llegada. Tras minutos de vuelo, los héroes llegaron al destino. Tras el ave bajar con cuidado, se encontraron de frente la entrada a la perdición. Frente a ellos estaba la mazmorra del silencio. Según las leyendas y los viejos versos, todo aquel que ose aventurarse en las mazmorras del silencio, quedará maldito para el resto de la eternidad. La niña con responsabilidad comenzó a explicarle a Link una serie de reglas, las cuales el pequeño elfo tendría que respetar. Dentro de la mazmorra del silencio, no existe sonido. Tampoco existe peligro. Solamente pecados. El sitio cuenta con una profundidad desconocida. Lo que la niña le exigía a Link era un temple de acero que no flaquee con lo que sea que viera ahí. Pues el miedo es lo único que gobierna allí dentro. Link, ni poco ni perezoso, pero intrépido por naturaleza, desenvaina su espada, toma su escudo y se dispone a entrar junto a la niña sin más. Tan pronto el elfo y la chica pusieron un pie dentro de aquel sarcófago, algo los hizo ver hacia atrás. La entrada ya no estaba. En su lugar había una pared de ladrillos, fuerte y polvorienta, que borraba consigo toda prueba alguna de que ahí había una entrada. La chica calmó la desesperación del héroe. Tomó su mano y caminó junto a él. Ay, cabrón, se está cayendo el cielo. No hacía más que convertir aquel piso en una perdición. Vasijas vacías, armas rotas y algún que otro cadáver. Sí, es lo que noté, se bajó bien feo la... Era una larga e incómoda caminata. Las paredes eran tan estrechas que estas parecían... Bueno, no es que se bajara, se puso grave. Un mal recóndito, almacenaban recuerdos infectados. Con cada pisada se percataron de algo muy extraño, y es que la mazmorra parecía tener mente propia. Como si ésta supiera exactamente quién caminaba en sus adentros. Y es que ésta inexplicablemente aprendía tu patrón de movimiento, pues ella leía tus pasos. Si el héroe solía ir a la derecha y luego a la izquierda, para luego ir a la derecha, pues la mazmorra lo sabía, y lo sabía también que simplemente transversaba el camino para condenar al dúo a caminar en círculos. Simplemente era algo muy desesperante hasta que un sonido los hizo ver hacia atrás. Un ejército de cadáveres. No eran esqueletos ni zombies.
Eran cuerpos de personas en estado putrefacto. Sin embargo, no eran cualquieras. Estas tenían la misma apariencia de los seres queridos y amigos del héroe, que inexplicablemente caminaban de nuevo. Sin embargo, no es que los muertos tuvieran las mismas facciones. Algo tenían los cuerpos que sus rostros se asemejaban a las personas que el héroe más amaba. De alguna forma algo como que deformaba sus caras. De alguna forma la mazmorra no conforme no solo aprendía de su víctima, sino que también sabía quién era. Y sin saberlo, esa era una regla de aquel lugar. En la mazmorra del silencio no hacen falta máscaras, pues ella ve dentro de ti sin condición alguna. Link quedó paralizado. Nunca había visto algo así. Estaba tan acostumbrado a pelear con monstruos y demonios aberrantes, que resultaba irónico como el héroe, a pesar de tener una gran experiencia, este se quebraba con solo ver algo que falsamente era familiar. La niña, un poco más insensible, jala con fuerza del brazo de Link. Jala con tanta fuerza y de manera intermitente que provocó un cortocircuito en el chico. Una chispa que activó consigo satisfactoriamente el instinto. Iban a la derecha, luego a la izquierda, de pronto a la derecha y luego recto. Ahora el patrón repítelo por segundos, por minutos. La persecución era algo muy desesperante. El intrépido dúo no solamente tenía que lidiar con el miedo, sino también con un pasado que anómalamente los perseguía con una intención desconocida. Y fue ahí que después de minutos que parecían horas, las paredes ya habían dejado de abrazar y el camino pasó de ser una confusión a un pasillo oscuro muy largo, donde lo desconocido era lo único que aguardaba. Ya no se podían oír gritos. Ya no se podían escuchar lamentos. Ahora solo había un silencio sepulcral que servía de fondo con las pisadas del duro. Están La chidos los chica no soltaba emotes. la mano del héroe. No porque sintiera miedo, sino porque en aquel lugar, la unión era tan importante como una espada. Bajaron por unas escaleras, muy estrechas, tan apretadas que resultó ser más difícil de lo esperado. Hasta que una habitación gigante habían encontrado. No había más que oscuridad, todo estaba tan oscuro que ni siquiera 10 antorchas eran suficiente para si tan siquiera sentirse seguro. Tras explorar la habitación dieron con el final de esta. Una pared. Un muro de ladrillos enterrados que obstaculizaba su caminar. De pronto, miles de voces comenzaron a escucharse en la habitación. A pesar de ver a todos lados y no encontrar a nadie, Ah, el cabrón. lugar se sentía lleno de gente. Conversaciones, groserías, falacias y blasfemias era lo único que podía escucharse en aquella prisión de Volvió a la oscuridad. normalidad. De las paredes empezaron a emerger sombras. Sombras tan oscuras que ni siquiera la luz más brillante podía disipar su maldad. Sombras que poco a poco iban tomando la imagen y semejanza del Señor. Criaturas inexplicables. O por lo menos desde los escritos prohibidos así se describían. Seres que desde el olvido clamaban reconocimiento y con rebeldía osaban desafiar a Dios. Link, además de tener mucho miedo, ya su mente a pesar de todo estaba corrupta. Pues ya había visto con sus propios ojos el vestigio de miles de años llenos de errores del Señor. El humano. El héroe empuja a la chica hacia atrás y con un movimiento desesperado blande su espada contra aquel grupo inexplicable. La espada maestra por primera vez ya no brillaba con intensidad y su esencia heroica se iba reduciendo en la mediocridad. Al principio cabrón. acabar con uno fue muy difícil. Después, el héroe con sus habilidades logró reducir algunos cuantos más. Pero llegó un punto donde estaban apareciendo tantos humanos que simplemente era imposible seguir peleando. Medidas desesperadas solo trae más medidas desesperadas, donde la mente se apaga y no deja más que pánico y derrota. Link ya no era un héroe. Era simplemente un niño asustado por muchas injusticias. La chica ya daba por hecho que el final estaba por venir. Hasta Ah, cabrón, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? la pared de alguna forma había sucumbido. Ahora ya no había peligro. Solo caída libre. El héroe con la niña en sus brazos, se encontraba cayendo hacia un lugar aún más desconocido. Ya no había oscuridad. Simplemente era la nada. Un vacío oscuro, tan negro que literalmente no había diferencia entre tener los ojos abiertos o cerrados. El derrotismo estaba en la mente y Link lo único que pedía simplemente era que la caída acabara con él. Ya dentro de lo que fuera, él ya no quería estar ahí, nunca más. El impacto llegó. Y llegó de la peor manera. El duro ahora se hallaba rodando caída abajo, miles de golpes de piedras y escombros destruía poco a poco al héroe.
Nadie se esperaba que la piedra golpeara más fuerte que el mal. Tras varios segundos de ¿Qué? caída abajo, el héroe aguantaba el dolor. Pero a su vez estaba al tanto de la situación. Fue ahí cuando de repente Link se sostuvo del borde del abismo. Un grito aberrante había roto el silencio. La espada maestra ahora estaba enterrada en el estómago del héroe. ¡A la Sagrada ironía. mierda! Lo único que puede dañar la luz es ella misma. ¿O me equivoco? Con su brazo derecho sostenía su salvación y su brazo izquierdo sostenía el cuerpo de la niña. Con las únicas fuerzas que le quedaban, jaló como si su vida dependiera de ella y logró subir. Tiró el cuerpo de la chica a unos metros de él. Se afincó entre una piedra y con mucho esfuerzo, dolor y miedo, empezó a extraer la hoja de sus adentros. Podía sentir cómo el filo de su espada rajaba lentamente sus entrañas. No solamente podía sentir agonía, sino que cuando comenzó a vomitar coágulos de sangre, supo que su fin estaba cerca. Sin Pues embargo, él sí. tenía algo muy claro. La misión debe terminarse de manera exitosa. Así le costará la vida. Sacó de su mochila unas vendas y un tópico natural. Tras aplicarse la respectiva cura, intentó ponerse de pie lentamente. La oscuridad era muy grande aún. No se podía ver nada en aquel agujero. Él solamente sabía que estaba vivo porque podía respirar. Caminó hacia el cuerpo de la niña y empezó a tocarlo a ver si aún seguía con vida. Tocó su pulso y efectivamente seguía respirando. Cuando se iba a disponer a cargarla para seguir adelante, Cuando te atraviesa una espada en el estómago, pues es muerte casi casi instantánea. un grito abismal. Un alarido maligno sirvió de himno para lo que se avecinaba. El suelo empezó a temblar. Algo estaba Sobre todo si ocurriendo y él atraviesa tus sentía vísceras. entre su propia sangre y fluidos. Link, lleno de adrenalina, toma su espada con fuerza y da media vuelta. Del abismo. Estaba saliendo ella. Una mujer tan hermosa que solamente Link podía Eso sí. reconocerla. La madre de Bueno, no todos. sé. La luz al final del túnel. La estrella en la noche. La princesa Zelda con su hermosa cabellera hacia... Piensa que ya La sé. crisis no hacías más que crear espejismo en la mente del héroe. A veces cuando alguien ve la muerte, la ve de la mejor manera. Pues ella siempre va a buscar seducirte para que caigas en sus brazos. La maldad es inteligente y tiene mente. Y una mente llena de luz como la del héroe era la única que entre la perdición puede reconocer lo que ve. Era una criatura grotesca. Aunque esa palabra le queda corta. No existe adjetivo alguno que pueda describir el ente que Link estaba viendo con sus propios ojos. Era gigante. La cabeza desfigurada de lo que era una hermosa princesa de cabellera dorada ahora estaba reducida en una pintura viviente aberrante y atroz. Esta se hacía paso entre la oscuridad. En su cabeza yacía una corona desgastada y oxidada. Su rostro Que no no tenía sé. nada de Canónicamente, sentido. ¿cuál fue el ¿Dónde peor golpe debería que de ha estar sus recibido Link? ojos? Ahora habían agujeros vacíos llenos de un mal recóndito. La madre. La madre del señor estaba frente al héroe, buscando juzgar su alma de la mejor manera. Cuando ésta levantó su mano para acabar con lo que quedaba del héroe, este con un movimiento certero desvió su brazo con la espada que durante miles de años se le catalogaba como maestra. El corte fue tan profundo que logró cercenar la mano de la madre. El alarido monstruoso se vio interrumpido cuando Link, con una velocidad anómala tras hacerse paso entre su brazo, logró incrustar la espada justo en la frente de la criatura. La madre no paraba de gritar y convulsionar por todos lados. Pegaba fuertes golpes a todas direcciones. Aquel cuerpo colosal no se retorcía y convulsionaba de una manera tan profana que ni siquiera tenía sentido. El héroe con las últimas fuerzas que le quedaban y con lágrimas en los ojos. Comienza a jalar la espada en dirección vertical hacia abajo, abriendo Ah, por cabrón. completo el cráneo de la mujer que alguna vez protegió Hyrule. Y ahí, otra vez. El héroe se Canónicamente encontraba cayendo ninguno. aún más bajo. Ya Link no podía sentir nada. Ni dolor, ni miedo. Solamente paz. Y mucho pero mucho frío. Solamente Link, nada más él, deseaba la muerte más que nada en lo que había de ese mundo. La caída llegó. Pero por alguna razón esta no terminó de matar a Link. Ahora Ah, todo era cabrón. un terreno plano. El cuerpo de la madre había desaparecido. Y ahora solo había oscuridad. Y entre esta el cuerpo de un pobre niño que jugaba a ser héroe. En la profundidad, o mejor dicho, en aquel lugar al que el hombre llama Con el él es. cocido, había una serpiente colosal, Ah, cabrón, no con más recuerdo de eso. 6 cabezas y más de 1000 senos, que ¿Qué? no hacía más que ver el cadáver del chico. Link con un último esfuerzo se pone de pie inexplicablemente ya con un cuerpo ensangrentado y destrozado. Pero si lo jugaste.
Aunque un meteorito. Ah, sí, ¿esos eran meteoritos? ¿Qué demonios? Permítame apagar tu luz para siempre. El torso de la serpiente se abre en dos y de este emerge una mano delgada y putrefacta. Que, con un motivo inexplicable, toca al niño. El héroe ya no era una figura de respeto y justicia. Ahora se había vuelto un ídolo de maldad. De oscuridad, de maldiciones aberrantes que con solo su existencia opacaba la luz. Hyrule era ignorante, pero desde que el héroe partió hacia la mazmorra del silencio, supo perfectamente que la maldad y la oscuridad iban a reinar por los siglos de los siglos. Amén. Esto estuvo raro. No sé. No, pues vete al Discord, güey. Ahora que sigue aquí. Anuncios, esas dos de arriba son decentes. Estuvo bueno. Fue raro. Está haciendo, no sé qué tan acta para directo. Sí, ok, si lo dudas no lo voy a poner. Simplemente XD. ¿Qué es esto? Dice el incidente de Acapulco. Creepypasta del Chavo del Ocho. Oye, ¿por qué hay tantas creepypastas con el Chavo del Ocho? Hasta a mí ya me están saliendo recomendaciones. ¿Qué pasó, gatita? Ha estado raro esa pandemia de. Era un día fresco en la querida vecindad, y los gritos de emoción no paraban dentro del departamento 72. Don Ramón no podía creer su suerte. Después de un malentendido con su hija y el profesor Girafales, ahora se sujetaba a la mesa para soportar el temblor en sus Juegos de rodillas. terror del Un Chavo, qué concurso al cual pedo. la Chilindrina entró de improviso, ante todo pronóstico, dio como resultado una victoria para el hombre y su hija, quienes recibirían a cambio un viaje con todo pagado hasta las playas de Acapulco. A conocer el mar, Chilindrina. Gritó con una emoción que no sentía en años. La niña saltaba celebrando mientras doña Florinda observaba desde su puerta, fingiendo desinterés ante el escándalo. No tardó en anunciar que ella también viajaría. Kiko, por supuesto, no iba a quedarse atrás, y el profesor Girafales, con un ramo de flores en mano, encontró una excusa elegante para acompañarlos. Cuando doña Clotilde supo que don Ramón iría, pensó que el clima marino era la mejor opción para relajar sus nervios. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Canturreaba entre sonrisas pícaras. El chavo, sentado en las escaleras, Que miraba a los esto, vecinos bueno, es que ajustar con sus lo grave maletas se para escucha salir bajo. casi en fila por el portón. En cuestión de minutos, la vecindad quedó vacía. Silenciosa. Miró las puertas cerradas y se acurrucó en los barrotes, con esa resignación que solo alguien acostumbrado a quedarse atrás puede tener. Al cabo que ni quería. La vecindad está libre para mí solito, podré jugar y gritar las veces que quiera. Se dijo a sí mismo, luego se levantó para jugar con su bolero improvisado. Fue entonces cuando el señor Barriga apareció. El hombre gordo llamó a las puertas como de costumbre, pero nadie respondió. Al acercarse al joven huérfano, este le explicó que sus vecinos se habían ido para Acapulco. Antes de que el señor Barriga reclamara por la renta del monchito, el chavo aclaró que don Ramón fue el ganador de un concurso, y que por ello tanto él como la Chilindrina se fueron. El señor Barriga guardó silencio unos segundos. Miró la vecindad vacía. Si los inquilinos tienen tiempo para irse de vacaciones, ¿por qué yo no me voy también? Se dijo a sí mismo, luego una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Antes de retirarse se detuvo en seco. Miró al niño. Y suspiró. Chavito, ¿te gustaría venir conmigo? El chavo tardó unos segundos en reaccionar. Creo Luego sonrió como si el mundo no, acabara de sí va volverse así más grande. el episodio de Acapulco. Y que me metía al mar, y que hacía castillos de arena, y que comía muchas cosas ricas. En eso el Bueno, chico no se detiene y exactamente, pregunta por pero- Loño. El señor Barriga le dice que se encuentra con unas tías, por lo que no podrá acompañarlos. Ambos se ponen en marcha.
En otra parte, se ve el automóvil del señor Barriga en medio de una carretera. El chavo miraba por la ventana cada cosa que pasaba, curioso. La Durante el diferencia de trayecto, las calles calidades. se volvieron avenidas, las avenidas carreteras, y la ciudad quedó atrás. El cielo comenzó a tornarse gris, aunque el pronóstico había anunciado sol. La radio estaba encendida sonando música ligera, anuncios, noticias Ese no es diarias, como la otra hasta que la voz estaba cambió. bueno, porque ni Una siquiera la terminé de ver. interferencia leve. Y luego, un locutor con tono serio. Se recuerda a la población que, aunque las condiciones actuales son estables, las costas continúan Aquí el bajo único monitoreo tras comentario los es que eventos simplemente registrados XD. hace 2 semanas. El señor Barriga bajó un poco el volumen. El chavo miraba los altos postes y anuncios al lado del camino. La voz continuó. Especialistas reiteran que los movimientos telúricos submarinos fueron catalogados como inusuales. Autoridades aseguran que no existe riesgo alguno para los visitantes. Una pausa precedió a la estática. Luego un sonido grave, casi imperceptible. Se recomienda mantener la calma ante cualquier variación en el nivel del Vale. mar. El señor Barriga cambió la estación. Puras exageraciones. Oiga, señor Barriga. ¿Quién es ese tal telúrico? Se refiere a los movimientos telúricos. Terremotos, para que me entiendas, chavo. Movimientos fuertes en el suelo del mar. El niño peló los ojos. Pero no te preocupes. Es algo muy raro que no pasa seguido por estos lados. Concentrémonos en llegar a esas playas. A ver si nos encontramos con los vecinos. El chavo miró por la ventana de nuevo. El cielo parecía despejarse un poco. Por un momento, el coche atravesó un tramo donde no había otros vehículos, ni casas, ni postes. Solo carretera. La señal de radio regresó por un segundo nada más, después interferencia, seguida al instante por otro sonido profundo. El tono de la música volvió de repente. Barriga no dijo nada, y a lo lejos, una señal indicaba que Acapulco estaba a unos 10 kilómetros. El chavo sonrió. Cuando llegaron por fin al hotel, el niño se asombró y comenzó a contar la cantidad de pisos con balcones que parecían apilados hasta tocar el cielo. El señor Barriga estacionó con algo de dificultad. El chavo, emocionado, le dijo al dueño de la vecindad que aquel edificio era la cosa más padre que había visto en su vida. En eso, un joven Pinche botones hotel se culero. aproximó al auto del hombre Ah, ¿lo comenzar a conoces? bajar el equipaje. Hubo un malentendido, y antes de que el chavo le estrellara el palo de escoba con pañuelo que llevaba a modo de maleta justo en la cabeza al trabajador, el señor Barriga aclaró que se trataba de un empleado del hotel, y que no se estaba robando nada. El niño bajó primero y miró al frente, maravillado por las puertas del hotel. No habían avanzado mucho cuando una voz conocida gritó en la recepción. Ujú. La chilindrina salió corriendo, seguida por Kiko y detrás de ellos don Ramón, que llevaba una toalla al hombro como si fuera capa de superhéroe. ¿Y tú qué haces aquí, chavito? Preguntó Kiko con esa mezcla de sorpresa y fastidio. Pudieron haber usado Entonces el capturas chavo señaló al directamente señor del Barriga. episodio de Todos Acapulco, miraron al hombre. Don pero Ramón algunos alzó se, una ceja. se ven muy Mire falta nomás. de Ni en mis naturalidad. vacaciones puedo olvidarme de la renta. No he venido por eso, vecinos. Estoy olvidándome de todo en este clima paradisiaco. Me he O se traído ve al chavo raro. conmigo, y lo que buscamos es pasar unas lindas vacaciones. El chico sonrió. Por un momento, todo era exactamente como siempre. Don Ramón no tardó en instalarse cerca de la piscina. Ajustó sus sandalias, se reclinó en una silla y fingió descansar Mínimo mirando está una hecho con revista, IA. aunque sus ojos claramente no estaban enfocados Sí. en las páginas. Papá, Reclamó la chilindrina. En la playa, el profesor Girafales sostenía la mano de Florinda Haz mientras cuenta caminaban esto. por la orilla. El océano es como su mirada, doña Florinda. Profundo e infinito. Como que Ay, Cherry. profesor. Una ola suave llegó a sus pies. Retrocedió más de lo normal antes de volver, aunque nadie pareció notarlo. En otra parte, el chavo, Kiko y la chilindrina comenzaron a hacer castillos de arena. El mío va a tener torre. Pues el mío va a tener 2 torres. el mío va a tener cárcel para meterlos a ustedes. Añadió la chilindrina riendo. La competencia escaló rápido y el castillo del chavo, aunque sencillo, estaba bien formado. Kiko lo miró con Está cagado desconfianza. ese el mote. Ese castillo está chueco. Para que te lo veas que no es cierto, porque lo construí con piedritas para que se agarre bien. Te apuesto a que una ola lo tira. Te apuesto a que no, a que sí, a ver, pruébalo. Sin previo aviso, Kiko tomó un balde de agua y lo vació sobre el castillo. La estructura se desmoronó al instante, dejando congelado al chavo. ¿Y ahora? ¿Qué opinas, chavito? Kiko infló los cachetes y levantó la cara en señal de orgullo. Huesito, huesito, de chabacano. Antes de que pudiese decir algo más, el chavo lanzó un golpe que Kiko esquivó agachando la cabeza. Luego se echó a correr mientras suplicaba por su integridad al huérfano. Corrían, gritaban, tropezaban.
La Chilindrina solo se reía detrás. Esa noche, el hotel estaba en silencio. Desde su habitación, el Chavo podía ver el balcón y más allá, el mar extendiéndose como una sábana negra. Apagó la luz y cerró las puertas de cristal. Se metió bajo las cobijas para que el sueño terminara de tirarlo abajo. Pasaron minutos. Quizá una hora. Entonces lo sintió. Un frío distinto, que no era la brisa común de la playa. Era más denso. Más pesado. ¡Satán! Abrió los ojos y admiró la habitación oscura, iluminada por la luna lo suficiente para ver que las puertas del balcón estaban empañadas. Se incorporó lentamente. Creo que le bajaron mucho al aire. Se abrazó los brazos y caminó descalzo hasta el vidrio. El suelo estaba helado y se acercó más. Ahí, lo escuchó. Un sonido bajo, no como el viento, no como las olas. Era rítmico. Una especie de palpitación lejana, luego un gruñido profundo. Tan grave que parecía no escucharse con los oídos, sino sentirse en el pecho. El Chavo miró hacia el mar, tan oscuro, tan quieto, reflejando la luna con fuerza. Fue mi imaginación. Otro gruñido, esta vez más claro. Más prolongado. Dudó en abrir la puerta, pues recordó lo fácil que se enfermaba. Si pescaba un catarro, el señor Barriga no lo dejaría meterse a la piscina, mucho menos al mar. Se quedó quieto. Pegó la oreja al vidrio. La palpitación volvió. Y entonces lo vio. El vapor empañado del cristal vibró levemente. Como si algo hubiera emitido una onda. El niño Llamen a parpadeó, Lugia. pero el vidrio volvió a quedarse quieto. Respiró hondo, frotándose los ojos. Nada. Pero este es Kyogre. Silencio. Bueno. Oscuridad. Pasaron Ah, no, varios también. segundos. Ay, Entonces Dios. el vapor volvió a temblar, esta vez con un pulso claro. Ay, El ¿cómo Chavo le hacen? Los retrocedió dos un son paso. del Esperó, mar, ¿no? aunque nada volvió a ocurrir. El frío comenzaba a calarle los huesos. Miró su colchón para luego mirar el mar. Volvió a la cama. Se cubrió hasta la cabeza. Intentó ignorarlo. Pero mientras cerraba los ojos, una última vibración atravesó el vidrio. Más fuerte. Y finalmente, el sueño lo venció. El restaurante del hotel estaba lleno de voces, platos y risas. El sol entraba por los ventanales como si la noche anterior jamás Sí, hubiera pero Lugia es existido. un fraude. Don Ramón repetía pan dulce, porque en la playa da más hambre, y Kiko exigía chocolate caliente como en casa. El profesor Girafales hablaba del clima con tono solemne. El aire marino tiene propiedades revitalizantes, doña Florinda. Claro que sí, profesor. La Chilindrina jugaba con una ¿Por qué usaron servilleta, esa pantalla? doblándola como si fuera un barco, mientras que el Chavo la miraba manteniéndose tan callado como una estatua. Miró su taza. Y finalmente levantó la vista. Oye, Chilindrina. ¿De casualidad no sentiste frío la noche anterior? La niña se encogió de hombros. Un poquito. Pero es normal. Luego baja la brisa. El Chavo dudó. ¿Y no escuchaste como un ruido? ¿Qué ruido? El niño hizo un gesto con la boca, intentando imitar algo grave, pero terminó sonando más como si tuviera hipo. La conversación habría seguido, de no ser por el murmullo creciente que comenzó a oírse desde afuera. No era una risa. No era música. Era confusión. Muchos pasos se oyeron, junto a un coro de voces que hablaban con incertidumbre. El profesor Girafales se levantó. Parece que algo sucede en la playa. La curiosidad hizo el resto. En cuestión de minutos, todos caminaban hacia la orilla junto a otros huéspedes. La multitud formaba un círculo amplio. Algunos especulaban. Otros señalaban. Los niños se abrieron paso. Y entonces la vieron. Una Eso ballena está bien jorobada, raro. semiadulta. Su cuerpo enorme y oscuro contrastaba con la arena clara. Respiraba con dificultad, y su piel brillaba bajo el sol. Uno de sus costados se movía con esfuerzo, después un soplido débil escapó de su espiráculo. La Chilindrina se quedó sin palabras. Está varada. Murmuró alguien. Un grupo de especialistas intentaba organizar a la gente. Mantengan distancia. No la toquen. Decían los guardias. ¿Cómo llegó hasta aquí? Un hombre con uniforme respondió, claramente desconcertado. No es temporada. Las jorobadas migran entre diciembre y enero y estamos en marzo. Otro añadió. Y no hay reportes de tormentas recientes. El mar, detrás del animal, parecía inusualmente tranquilo. Demasiado plano. Demasiado uniforme. El Chavo observaba en silencio y se acercó un poco más. La ballena abrió el ojo. Un ojo oscuro, brillante. Durante un segundo, pareció mirar directamente hacia él. ¿Qué pedo? Una vibración leve. La arena bajo sus pies tembló apenas, aunque nadie más reaccionó. Un experto tocó el costado del animal. Su ritmo cardíaco está acelerado. La ballena emitió un sonido. No fue un canto, no fue un soplido. Fue un lamento bajo. Miró el horizonte. Por un instante, el Chavo ¿Por creyó qué? ver una línea oscura muy lejos, pero una voz lo distrajo. Chavo. No te acerques tanto.
El niño retrocedió y la multitud comenzó a moverse de nuevo. Los expertos discutían. Alguien habló de cambios en las corrientes. Otro mencionó desorientación, pero ninguno parecía convencido. Después de horas de esfuerzo coordinado, sogas, instrucciones y mucha gente empujando con cuidado, lograron lo imposible, dejando a la ballena dentro del mar, lo suficiente para que ésta reaccionara y desapareciera con un fuerte movimiento de su inmensa aleta. Esa tarde, el sol comenzó a descender. Los niños volvieron a jugar cerca de la orilla. Pero ¿Y algo era por qué distinto. no? Porque estoy en la Había ciudad. estrellas de mar por todas partes. Decenas. Pequeñas, medianas, algunas aún moviendo apenas sus brazos. Y más allá, medusas. Transparentes e inertes sobre la arena húmeda. Mira cuántas hay. Kiko iba a tocar una cuando el profesor Girafales En apareció tus con tono sueños. firme. No las toquen. Se inclinó con cuidado. Algunas especies pueden causar quemaduras graves. La chilindrina miró el mar. ¿Y por qué hay tantas? El profesor se acomodó el sombrero. A veces los cambios en las corrientes marinas alteran su dirección. Pueden quedar desorientadas, o ser arrastradas. ¿Y eso es normal? El profesor dudó apenas un segundo. No con esta cantidad. El mar seguía tranquilo. Una estrella de mar se movió levemente hacia el agua como si intentara regresar, pero la marea no la alcanzaba. Esa noche, uno de los restaurantes junto a la playa celebraba la visita de un invitado especial del hotel. Mesas largas y manteles blancos. Velas protegidas del viento. Mariscos servidos en abundancia. Camarones, ostiones, pescado fresco. Don Ramón no disimulaba su entusiasmo. Esto sí es vida. El murmullo de la conversación llenaba el aire. Fue entonces cuando alguien señaló hacia el agua. Un brillo, primero leve, luego más claro. Como si cientos de pequeñas estrellas flotaran sobre la superficie. ¿Luminiscencia? La gente se levantó de sus asientos y al acercarse, cada pequeño movimiento del agua producía destellos luminosos. Pisadas en la arena húmeda generaban pequeñas explosiones de luz. Está brillando. El profesor Girafales sonrió, esta vez con seguridad. Fitoplancton bioluminiscente. Microorganismos que emiten luz cuando son perturbados. Es un fenómeno natural fascinante. Kiko miraba el agua con cautela. Parece que el mar tiene luces de Navidad. Che de El mar. profesor continuó. Suele ocurrir tras ciertos cambios en la composición del agua. Aunque generalmente se asocia a mareas intensas. El brillo se extendía más Cálmate, lejos, Torre. mucho más lejos de lo habitual. Como si el océano entero respirara luz. Las olas pequeñas generaban líneas azules que se dibujaban y desaparecían. La cena continuó entre comentarios maravillados, eso, hasta que Kiko dejó de mirar el agua, levantó la cabeza y frunció el ceño. Un sonido. Leve. Fuese lo que fuese venía de muy arriba. Oye. Murmuró, inflando los cachetes mientras jaloneaba la camisa del chavo. ¿Oyes eso? El chavo prestó atención. Ahí estaba. Un zumbido bajo e intermitente muy distante. Se me hace que es un helicóptero. El sonido continuó pero no parecía moverse como lo haría uno. No se acercaba ni se alejaba. Solo permanecía, suspendido en algún punto invisible del cielo. El firmamento estaba cubierto de nubes oscuras. Sin estrellas visibles. Solo el brillo azul del mar iluminando los rostros. El zumbido volvió un poco más grave. Algunos adultos Leche también de levantaron la ballena. vista, extrañados. Debe ser vigilancia costera. Sí, por lo de la ballena. El profesor miró al cielo durante más tiempo del necesario y entonces el sonido cesó abruptamente. Como si nunca hubiera estado ahí. El mar siguió brillando, pero por un instante, el resplandor azul pareció sincronizarse en un pulso uniforme. Nadie dijo nada, pero varios lo notaron, y el océano volvió a quedarse en calma. Al día siguiente, el chavo se despertó antes que el sol terminara de salir. Por primera vez en mucho tiempo, no lo despertó el frío. Fue el silencio. Se levantó despacio y caminó hasta las puertas del balcón. Las abrió. El aire fresco entró de golpe, pero esta vez no era helado. Era húmedo. Denso. Respiró profundo. ¡Qué bonita vista! Desde lo alto del hotel, el mar parecía interminable. Azul oscuro, casi inmóvil bajo la luz temprana. Fue allí que el niño vio algo interesante. Muy lejos. Al principio pensó que era una nube baja y gris. Luego creyó que era una isla. Un montículo negro sobresalía en el horizonte. Y Redondeado, ogre. como la boca de un volcán. El niño frunció el ceño. Se me hace que eso no estaba ayer. A la madre, Se qué inclinó goxilo. un poco más sobre el balcón. Era evidente que por el tamaño, desde la playa lo habría notado. Aquella forma oscura, que rompía la línea recta del mar, pareció emitir un vapor que le dio más impresión de volcán. Un par de rayos se vieron a lo lejos, cerca de la elevación. ¿Qué haces despierto tan temprano, chavito? El señor Barriga llegaba a la habitación del chico. Estoy viendo una isla. Una isla. Ajá.
Una nueva. Puede verla allá. El señor Barriga sonrió. A lo mejor te adoptó el mar y ahora eres explorador. ¿Podemos venir otra vez el próximo año? El hombre lo miró un momento. Claro que sí. Voy a pedir el desayuno. Ya hace hambre. El chavo volvió al balcón. El sol comenzaba a subir más alto, y la luz cambió el color del mar. Entonces vio algo más. Una línea gris metálica en el horizonte. Se llevó la mano a la frente para hacer sombra y enfocar mejor. caray. No era un crucero. Era angular. Cubierto, plateado y masivo. Con estructuras que parecían cañones. Demasiado grandes para ser Yo decoración. no volvería El ahí. zumbido volvió Pues no han del visto cielo, nada más claro ahora. malo, por No así uno, decirlo. fueron varios. Helicópteros. O algo parecido. Moviéndose hacia el horizonte. El chavo sintió un escalofrío. No El señor mames, Barriga Pacific regresó Rim. con una bandeja. Mira nada más, chavo. Desayuno con vista al... Se detuvo. Miró el barco y escuchó el sonido en el cielo. La televisión, encendida en la sala, interrumpió la caricatura matutina. Se prevén lluvias intensas y ráfagas de viento inesperadas en la zona costera. Autoridades piden mantener la calma. El señor Niñas, Barriga bajó cosas el así volumen son sin apagar la normales vista del acá. mar. Debe ser un operativo. Que Entonces usualmente... el chavo señaló. Se me hace que la isla se está moviendo. El hombre miró. El montículo negro ya no estaba. El horizonte era plano Les otra caigo vez, y Godzilla el chavo cada parpadeó. rato. ¿Qué... El viento comenzó a soplar. Primero suave. Luego con fuerza. Ambos lo sintieron. Esa vibración en el pecho más clara que nunca. No era sonido, era presión. El mar comenzó a agitarse. No en olas pequeñas, sino en una elevación uniforme. Lejana. Una línea que crecía sin límites. El señor Barriga dejó la bandeja sobre la mesa. Eso no es normal. La línea se hizo más alta. Más definida. Una pared. Una enorme pared de agua avanzando hacia la costa. El mar es un tsunami. ¿Un tsuke? El viento aumentó y la televisión cambió a estática por un segundo. Dieron golpes en la puerta del departamento. Señor Barriga. Abra por favor. Hay que bajar de inmediato. El chavo seguía en el balcón. Otra elevación apareció más atrás. Más grande. Más oscura. El cielo, que minutos antes era claro, se tornó gris en cuestión de segundos. La lluvia cayó de golpe. Tan fuerte que las primeras gotas golpearon los techos con un estruendo. La pared de agua avanzaba. El chavo entrecerró los ojos bajo la lluvia. Sí, es Fue Kyogre. allí cuando lo vio. Detrás de la segunda ola. Algo que no era agua, un arco gigantesco y oscuro ascendió por un instante. en el Comerse horizonte. pelícanos, No a la tenía mierda. la forma de una montaña. No tenía la forma de un barco, pero era mucho más grande que aquellas dos cosas. Emergió lentamente, y volvió a hundirse. La vibración final fue brutal. No solo en el pecho, en los huesos. El vidrio del balcón estalló en una telaraña de grietas. El señor Barriga gritó el nombre del niño, mientras que la pared de agua ya empezaba a cubrir la Cayus. playa. Las alarmas comenzaron a sonar en todo el hotel. Un sonido agudo, repetitivo. Las luces parpadeaban mientras la lluvia golpeaba los ventanales como si alguien arrojara piedras desde el cielo. Todos hacia las escaleras. Gritaba una voz en el pasillo. Bomberos empapados golpeaban puertas. Militares con impermeables oscuros coordinaban la salida. Sin correr. Mantengan la calma. El señor Barriga tomó al chavo del hombro. No te sueltes. Don Ramón, la Chilindrina, Kiko, Doña Florinda, Clotilde y el profesor Girafales salían de sus habitaciones confundidos, aún sin comprender la magnitud Pusieron de a lo que ocurría. Rosita. Esto es una Pusieron exageración. Pacific Ring con el Un chavo. relámpago cayó tan cerca que el edificio vibró. Las luces se apagaron por un segundo. El generador de emergencia entró en funcionamiento. El rugido del mar ya no era distante, era un estruendo continuo. Desde el exterior se Charlie escuchaban Otis. órdenes más firmes. Rápido. Zona alta, ahora. Al salir a la explanada del hotel, la escena era irreal. Camiones militares, sirenas, helicópteros sobrevolando bajo las nubes espesas. El viento casi impedía caminar, y entonces el chavo levantó la vista justo cuando un rayo descendió en línea recta hacia la playa. No fue un destello normal. No zigzagueó, cayó como una lanza blanca e impactó el agua. Y durante una fracción de segundo, el mar se hizo blanco. Otro rayo, esta vez más lejos. Muévete, chamaco. Sí, en 4 Mientras horas ascendían esa por la cosa zona hizo elevada mierda detrás del todo. hotel, el niño Sí, volteó estuvo otra vez. estuvo En horrible, medio sí de la lo lluvia y supimos. los relámpagos, alcanzó a distinguir la enorme corbeta plateada en el horizonte, alejándose ante la imponencia del mar. Una de las olas casi la hunde. Otro relámpago cayó, pero no tocó el agua. Se curvó levemente antes de desaparecer detrás de la lluvia. La vibración regresó más fuerte que nunca, haciendo que algunas personas se llevaran las manos al pecho. El profesor Girafales miró al mar con expresión que ya no era académica. Era miedo.
El viento arrastraba arena y gotas que dolían en la piel, y allí el mar se elevó una vez más. Por un segundo que pareció eterno, algo oscuro rompió la superficie detrás de la cortina de lluvia. No completo ni claro, solo una curva colosal, demasiado grande para ser ola. Un último rayo cayó directo ¿Qué hacia mierda? esa forma, y el destello iluminó el contorno. El chavo vio textura, no de roca, no de metal. La luz desapareció mientras que la Es un forma volvió a kaiju. hundirse. La pared de agua final avanzó con un rugido ensordecedor, y entonces el mundo se volvió blanco. Vete a la mierda. Nadie habló de lo que realmente ocurrió ese día. Los noticieros dijeron que fue un fenómeno meteorológico atípico. Un sistema submarino colapsado, un tsunami moderado, o el despliegue de un operativo preventivo exitoso. El hotel sufrió daños estructurales menores. Hubieron múltiples heridos, pero nada de víctimas mortales, por suerte. La versión oficial fue repetida tantas veces que terminó sonando verdadera. La vecindad regresó días después. Don Ramón se quejaba de que ni en la playa lo dejan descansar. Y luego dicen que las vacaciones relajan. El profesor Girafales mencionaba términos técnicos para explicar lo inexplicable. Kipo Chinga su presumía madre, que tu él no madre. tuvo miedo, Digo, perdón. mientras que la chilindrina decía que las olas No eran sé. como edificios. Tú El y mi señor mejor Barriga volvió amiga, a cobrar no la sé por qué renta. les mama. Todo parecía normal, como siempre. Sin embargo, el chavo estaba más callado. Se sentaba en su barril por las tardes y miraba el cielo. A veces, sin razón aparente, se llevaba la mano al pecho, como esperando sentir algo. Una noche, semanas después, el frío regresó. No en la vecindad, en su sueño. Soñó que estaba otra vez en el balcón del hotel. El mar era completamente negro, sin luna, sin estrellas, ni horizonte. Entonces lo sintió. Esa vibración. Lenta. Profunda. El agua comenzó a iluminarse desde abajo. No azul, no blanca. Oscura. Como si la negrura misma tuviera brillo. Y algo Dale, a ascendió. ver. No una ola, no Si una ver el montaña, mar de, fue una de curvatura noche infinita me da que un no tenía pánico. principio ni fin. Un ojo. Enorme. Abriéndose bajo kilómetros de agua. Mirándolo. El chavo quiso correr, pero en el sueño no tenía pies. Solo frío. El ojo parpadeó y en el parpadeo el niño sintió que algo se hundía otra vez. Despertó de golpe. Sudando entre un frío exagerado. Miró alrededor. La vecindad estaba en silencio, normal. Levantó la vista hacia el cielo nocturno y por un instante juraría haber escuchado, muy lejos, un sonido grave. Se A la abrazó las mierda. rodillas dentro del barril. Fue mi imaginación. ¿Qué hace el chavo en Pero esa una noche casa no todo volvió a esto? dormir. Y desde entonces, cada vez que alguien menciona el mar, el chavo guarda silencio. Como si supiera que algo, en alguna parte del océano, sigue respirando. Mira, no estuvo tan mal, pero no entiendo por qué meter al chavo del 8 en esto. Estaba en el barril y tiene un sofá en el barril. Se sintió raro. Pero vámonos. A ver quién está ahorita y nos vamos. La hermana de... Ah, es que yo tengo agregada a la hermana de Ark. Mira, hace mucho que no vamos con Momo. Hace mucho que no los llevo con Momo. Y ahora coincidió. Vale, y ya nos vemos mañana. Hasta Momo tiene para VR. No hay presupuesto. No me salía viva. No, ni idea. Bueno. Ya, nos vemos mañana, chicos. Descansen. Buenas noches.